Bueno, yo creo que el tema de la ecología en estos momentos plantea unos retos extraordinarios, retos a entender como anuncio de problemas difíciles y urgentes y también como oportunidades de fondo. Es decir, hay aquí un potencial para un cambio bastante profundo, incluso para algunos radical, del horizonte de la discusión política y cívica para muchos, muchos años. Posiblemente un cambio cualitativo muy importante. Cambia el horizonte, en cierto modo. Pero yo creo que en el tema del problema ecológico hay que entender que ese problema incluye dos problemas. Uno, el problema ecológico en sí mismo, que es variado y amplio, porque no se reduce al calentamiento global, sino que incluye temas importantes como es la biodiversidad, como es una manera distinta de entender quizá el modelo de crecimiento económico, como son las formas de vida, como es la combinación de ruralidad y de urbanidad y de la construcción de espacios, como son formas de vida, la atención meticulosa a los temas de costes y de sentido de la realidad, la comprensión de la complejidad de las cosas y la necesidad de atender a matices muy diversos. Esos problemas son enormes. Ahora bien, el segundo problema no es la ecología en sí, sino cómo discutimos, decidimos e implementamos políticas ecológicas. Es decir, ya no es una cuestión de cuál es el problema, sino cómo vamos a vivir con el problema tiempo y tiempo, porque ese problema no lo vamos a resolver en una cumbre o en una rectificación de las élites o de la opinión pública más o menos semillevada por una mezcla de lobbies, demagogias y arrebatos emocionales, sino que tiene que ser la consecuencia de una rectificación permanente de las tomas de decisiones que se van tomando. En un clima como el que tenemos en este momento, que es un clima de polarización bastante histérica, la reflexión y la escucha de los problemas, la escucha mutua para entender problemas complejos es casi imposible. De manera que lo que nosotros nos podemos encontrar en este problema de la ecología, como en otros, es una sucesión de descalificaciones mutuas, de búsqueda de chivos expiatorios para echar la culpa, de lloros e indignaciones a gritos y por debajo de la mesa o por encima de la mesa de astucias de las élites de turno o de las oligarquías correspondientes o de unas clases medias oportunistas. De manera que hay que rectificar esa manera de discutir las cosas si queremos llevar adelante políticas de medio y largo alcance, que no es el editorial del momento, sino que responden a reflexiones compartidas por la gente e incorporadas a su forma de vida, lo cual no es nada obvio, porque las formas de vida están ya ancladas en costumbres construidas sobre espacios de discusión previos y distintos y muy repetitivos. Entonces, lo que esto requiere es una gran atención a las formas y a los modos de discutir, de decidir y de rectificar la decisión, porque las decisiones no son, en temas semejantes, no son decisiones de una vez por todas, son decisiones que hay que estar revisitando permanentemente y comprendiendo. La comprensión no es fácil. Como no es fácil, esto requiere humildades compartidas también, es decir, ambición en cuanto a que hay grandes cosas a hacer, pero también sentido de los límites de la capacidad que tenemos entre todos de resolver problemas. Cuando son problemas a medio entender, requieren saberes científicos o de sentido común aplicados por unos y por otros. Sin escucharse mutuamente no hay forma de hacer esto. Lo cual plantea un problema general de cómo es posible construir experiencias de decisión en base a diálogos y conversaciones realistas si las gentes no están educadas para ello. Y no lo están en general. Y es algo así como un reconocimiento de los límites de nuestra propia modernidad confusa, en la que al cabo de tanto tiempo y de tanto sistema educativo y de tanta prédica, las gentes seguimos comportándonos de una manera relativamente pueril y apresurada y soberbia
en temas sobre los cuales no tenemos suficientes conocimientos. Y sospechamos de las intenciones de los demás en lugar de tratar de entender y comprender a partir de qué punto de vista y con qué experiencias detrás están planteando las cuestiones. De manera que el gran reto de la ecología en este momento es un reto de construcción de respuestas tentativas a problemas enormes, en el cual la construcción de respuestas es un reto en sí mismo, porque son respondernos unos a otros, entender que decimos unas cosas y nos comportamos a veces y con frecuencia de otra forma porque no nos acabamos de creer las cosas y no sabemos a ciencia cierta a qué atenernos y pretendemos que sabemos lo que no sabemos. Esto es la historia habitual entre los políticos, los mediáticos, los académicos también, que saben de sus especialidades, pero más allá de su especialidad e incluso dentro de ella se mueven a tientas, y de la gente en general. La gente en general tiene unas aportaciones de buen sentido y de sentido común muy importantes a hacer, pero tienen una enorme timidez para expresarla porque no se han acostumbrado a expresarse en público y porque además les faltan conocimientos específicos. Pues entre todos tendrán que irlo adquiriendo, porque se trata de cuestiones que nos afectan no solamente en lo que podríamos llamar los temas de hard facts o hard data de la vida económica y de las maniobras políticas, sino en la forma de ser y de estar en el mundo de generación tras generación. De manera que yo creo que podemos entender que los retos son dobles, problemas ecológicos en sí mismos y problema de cómo discutir esos problemas, cómo escucharnos mutuamente, cómo rectificar las decisiones equivocadas que iremos haciendo inevitablemente para hacerlas más realistas o más ambiciosas o las dos cosas al tiempo. Pues muchas gracias.